Hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros. Pueden ocupar sus asientos. De igual manera, quiero mandar un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven a través del internet. Paz a vosotros. Hermanos, en esta tarde vamos a continuar estudiando el tema de la semana infantil, que es la creación. Y mi hermano, Alexis Leandro, comenzó con estos interesantes temas y nos explicó lo que Dios creó el primer día de la creación. En esta tarde vamos a continuar estudiando este mismo día. Pero antes de empezar con este tema, debemos de recordar algo muy importante que nos mencionó nuestro hermano. ¿Qué significado tiene la palabra universo? Significa conjunto de todo lo creado. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 5. Génesis capítulo 1, versículos 1 al 5. Y dice así, hermanos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre las del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Hermanos, en esta cita nos menciona que en el primer día Dios creó los cielos y la tierra. Ojo, cabe recalcar que estos cielos mencionados no son los que vemos a nuestro alrededor, sino estos cielos son el espacio infinito, donde se encuentran las millares de estrellas, el sol y la luna. El espacio, que es transparente como un vidrio, ahí se encuentran todos los astros como si colgaran un hilo, pero no es así. Más bien, ese hilo que nuestros ojos no pueden ver son las leyes divinas establecidas por Dios, que le dio a cada planeta para que no saliesen de sus órbitas y chocasen unos contra los otros. El hombre le ha dado el nombre de la fuerza de la gravedad, y es una fuerza que el Sol ejerce a los planetas. Veamos cómo son mencionadas estas leyes en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 35 y 36. Jeremías, capítulo 31, versículos 35 y 36. Y dice así, hermanos: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaran delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltara para no ser nación delante de mí todos los días. Hermanos, en estos versos queda claro cómo el universo se rige bajo las leyes de Dios, ya que es perfecta la manera en que Dios colocó a cada planeta en el lugar indicado. Por ejemplo, ¿ustedes se habían preguntado qué hubiese pasado si nuestro planeta estuviera en el lugar de Venus? Investigadores han dicho que Venus es el planeta más caliente de nuestro sistema solar. Entonces, lo que pasaría es que los rayos del sol pasarían muy fuertes, aún así que existiera la atmósfera. Herviría los mares, mataría a los animales y nosotros moriríamos quemados. Y ahora, investigadores también han dicho que Neptuno es el planeta más frío
Y esto es correcto, debido a que es el último planeta de nuestro sistema solar. ¿Se me han preguntado qué hubiese pasado si nosotros estuviéramos en el lugar de este planeta? Pues lo que pasaría es que los mares, ríos y lagos de todo el mundo se congelarían. O sea, todo lo que conocemos como agua no existiría, debido a que los rayos del sol no pasarían a nuestro planeta. Todo sería como en el Polo Norte y nosotros moriríamos. Y nuevamente, como les explico, es correcta la manera en que Dios colocó a cada planeta en el lugar indicado. E inclusive, Dios le dio propiedades que los hacen únicos, como Mercurio, que es un planeta gaseoso. Está compuesto de aproximadamente 70% de elementos metálicos. O Júpiter, planeta gaseoso, está compuesto principalmente de helio e hidrógeno. Pero a nuestro planeta, que lo creó para que el hombre pudiera habitar en él, le dio propiedades aún más especiales. Entre ellos están hidrógeno, helio, oxígeno, carbono, fósforo, azufre, calcio, potasio, cloro, magnesio, entre otros. Y todos estos elementos permiten la vida en nuestro planeta. Suena muy complejo, ¿verdad? Incluso la Tierra, que muchas veces tomamos en nuestras manos, es una composición muy complicada y muy diferente en cada parte de nuestro globo terráqueo. Nuestro hermano expositor anterior nos mencionó que el hombre conoce 118 elementos, como lo podemos apreciar en la tabla periódica. Y podemos decir que los primeros 90, que es hasta el torio, son naturales. Y los que están después del 92, que es el uranio, son sintéticos. Es decir, son creados a partir de dos elementos ya existentes. Estos elementos químicos creados artificialmente y cuya existencia no ha sido observada por la naturaleza, son elementos radiactivos, es decir, inestables, con vidas medias cortas en comparación con la edad que le calculan a nuestro planeta. Fueron casi totalmente desintegrados desde la creación de nuestro planeta y no se pueden apreciar en cantidades notables, salvo por la intervención humana. Se pueden apreciar en bases nucleares y en aceleradores de partículas. Entre ellos están tecnecio, prometio, neptunio, americio, curio, berkelio, californio, einsteinio, fermio, mendelevio, novelio, laurencio, rutefordio, dubnio, ceoborgio, borio, jasio, meitnerio, damstadio, roentgenio, copernicio, ununtrio, flerobio, unumpentio, livermorio, ununseptio y unununctio. El 31 de diciembre del año 2015, investigadores de la central de Nippon Rec hicieron la confirmación del elemento número 113 de la tabla periódica, de carácter sintético, con el nombre provisional de ununtrio. Pero desafortunadamente, nosotros los humanos hemos utilizado todos estos elementos maravillosos que Dios lo creó para que pudiera haber vida nuevamente en este planeta. Lo estamos utilizando en forma incorrecta y han hecho artefactos peligrosísimos que ponen en peligro la existencia de los seres vivos, como ya es el caso de la bomba atómica. Pero ese es otro tema.
Después de esta clase de química, les diré que para que comprendan mejor cómo es que verdaderamente la Tierra está compuesta de elementos, supongamos que vamos a hacer una comida muy conocida en nuestro país, como es el conocido mole. Obviamente es un solo guiso, pero compuesto de 2 tipos de chile, cacahuate, tortilla dorada, sal, chocolate, etc. Y todos estos ingredientes se mezclan y obtenemos un guiso exquisito. Así como la Tierra está compuesto de muchos elementos. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 50. Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 50. Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 50. Y dice así, hermanos: buena es la sal, mas si la sal fuera desabrida, ¿con qué la adobaréis? ¿Tened en vosotros mismos sal? Y tened paz los unos con los otros. Hermanos, ¿nunca se habrán puesto a preguntar que la tierra tiene sal? Por ejemplo, la mar y la tierra salitrosa contienen sal, pero eso creo que todos lo sabíamos. Pero, ¿ustedes sabían que hay sales que permiten a las semillas de los frutos a tomar su sabor y color que tienen? Por ejemplo, ¿nunca se habían puesto a preguntar por qué el sabor del plátano es diferente a la del mango, y estos a la de la naranja, y estos a la de la uva? Lo mismo sucede con los colores. Son muy diferentes a pesar que se pueden cambiar su sabor, color y textura en otro lugar del planeta donde se siembren. Es increíble, hermanos, cómo Dios creó estos alimentos para que nuestro paladar pudiera degustarlo. Y todo esto lo coordinó de igual manera para que el hombre venga y saque lo indispensable para poder vivir. Y todo esto es perfecto. Continuando con este tema, no vayan a pensar que la tierra ya estaba como la estamos pisando ahorita. Pues no. Pues la Santa Biblia nos dice que el agua estaba revuelta con la tierra. Podríamos decir que era puro lodo, pero eso sí, con la mayoría de los elementos para ir creando todo lo necesario para poder vivir aquí. Y también nos podemos preguntar, ¿de dónde sacó Dios las aguas? Nosotros los pequeños hacemos muy frecuentemente esta pregunta. Y si nosotros llegamos a preguntarle a un hermano mayor, ¿quién generó todas las aguas? La respuesta que obtenemos es que Dios con su infinito poder sacó todas las aguas. O sea, Él dijo que aparecieran y aparecieron. Y es la respuesta correcta, porque nadie más pudo haber creado un universo en 6 días. Leamos las palabras dichas por el salmista David en el libro de Salmos, capítulo 33, verso 6. Salmos, capítulo 33, verso 6. Salmos, capítulo 33, verso 6. Y dice así, hermanos: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Y también el apóstol Pablo nos menciona en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 3. Hebreos, capítulo 11, verso 3. Y dice así, hermanos: por la fe
entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Hermanos, qué bonitas palabras nos dicen, ¿no? Que Dios es el único que puede crear un universo. Por ejemplo, ¿quién ha escuchado la supuesta teoría del Big Bang? Y muchas teorías se han planteado del universo, pero esto no es correcto debido a que Dios es el único que ha creado un universo. Hermanos, esto fue lo que Dios creó el primer día de la creación. Pero antes de explicar lo que Dios estaba empezando a crear el segundo día, debemos de saber que desde el momento que existió el verbo divino de Dios, desde ahí se empezó a contar el tiempo. Nuestra primera cita leída, Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 5, solo nos menciona el día y la noche, pero ahí van encerrados los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses y los años. Pero, ¿usted se había preguntado qué hubiese pasado si Dios no creara el tiempo? Lo que pasaría es que nadie envejecería, los alimentos no se descompondrían. Si nosotros quisiéramos plantar un árbol, nunca crecería. Los animales tampoco crecerían. Nosotros los niños no creceríamos ni seríamos jóvenes, adolescentes, adultos y ancianos. Y así como lo dijo el salmista David, el tiempo es una medida para contar los días de nuestra vida. Vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 39, versículos 4 y 5. Salmos, capítulo 39, versículos 4 y 5. Y dice así, hermanos: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanto sea la medida de mis días, sepa yo cuánto tenga de ser del mundo. He aquí, diste mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. También vamos a leer el mismo libro de Salmos, pero ahora capítulo 90, verso 12. Salmos, capítulo 90, verso 12. Y dice así, hermanos: enséñanos de tal modo contra nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, esto ha sido lo que Dios creado todo el día del primer día de la creación. Ya en el segundo día, Dios empezó a organizar todo lo que había creado. Para darnos una idea mejor de lo que Dios estaba creando el segundo día, vamos a leer Génesis, capítulo 1, versículos 6 al 8. Génesis, capítulo 1, versículos 6 al 8. Y dice así, hermanos: y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Hermanos, Dios en esta forma está creando la atmósfera, o sea, todo lo que vemos azul a nuestro alrededor, por donde vuelan las aves y los aviones, donde encontramos las nubes, es la atmósfera.
y es una capa gaseosa que envuelve a la Tierra y está compuesto de muchos elementos, entre ellos hidrógeno, oxígeno, entre otros. Y la semana infantil pasada, nuestros hermanos explicaron que esta capa gaseosa se divide en 5 partes. La primera capa es troposfera. Se puede encontrar a los 10 kilómetros. La siguiente es estratosfera. Se puede encontrar a los 50 kilómetros. Mesósfera. Se puede encontrar a los 80 kilómetros. Termósfera. Se encuentra a los 500 kilómetros. Y la exósfera se encuentra en el espacio infinito. Pero, hermanos, ¿ustedes se habían preguntado qué hubiese pasado si Dios no creara esta capa gaseosa que envuelve a la Tierra? Creo que muchos nos hemos hecho esa pregunta. Lo que pasaría es que los rayos del sol pasarían demasiado fuertes, demasiado fuertes, hervirían los mares, matarían nuevamente a los ganados y nosotros moriríamos. Sería casi igual como en el planeta Venus. Sería muy feo si no viviéramos con la atmósfera, ¿no? Y así como lo dijo el profeta Isaías, que era como una cortina para cubrirnos. Vamos a leer Isaías capítulo 40, verso 22. Isaías capítulo 40, verso 22. Y dice así, hermanos: Él está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, tiéndelos como una tienda para morar. Hermanos, esto ha sido por esta tarde, pero no vayan a faltar mañana, ya que mi siguiente expositor explicará lo que Dios creó el segundo día de la creación. Y no vayan a faltar los siguientes días, ya que cada tema se pone más interesante. Antes de terminar, les diré que no se dejen engañar por esas personas que creen que el universo se formó por la conocida teoría del Big Bang, como ya les mencioné, o por acumulaciones de materia o de energía. No se dejen engañar. Estas personas plantean lo que quieren porque no conocen a Dios. Y si alguna vez una persona de afuera llega a preguntarle, ¿quién es el universo?, usted con toda sabiduría responda que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Inclusive, hay una cita muy hermosa que quisiera que lo leyéramos. Éxodo capítulo 20, verso 11. Éxodo capítulo 20, verso 11. Y dice así, hermanos: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, leyendo esta cita, queda claro que Dios es el único que creó este universo. Hermanos, que Dios los bendiga y paz a vosotros. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Ocupen sus asientos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo de estar nuevamente delante de ustedes, compartiendo este tema tan interesante que han venido explicando mis hermanos. Para seguir con el tema de la creación del universo, quiero que me acompañen a darle lectura al libro de Génesis, capítulo 1, versos 24 y 25. Génesis capítulo 1,
versos 24 y 25, que dice así: Y dijo Dios, produzca de la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que andaba arrastrando sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ya mis hermanos nos explicaron de que en la tierra surgieron primeramente los vegetales, después, en el quinto día, las aves y los peces de la mar. Como acabamos de leer en el libro de Génesis, en el sexto día, surge de la tierra el ganado y las bestias. Es necesario que quede bien claro que todos estos seres ya no surgieron de la nada, sino de todos los elementos que Dios creó primero. Sin embargo, a todos estos elementos se les llama creación, porque aunque el hombre junte todos los elementos, no podrá crear, ni ordenar, ni mucho menos fabricar un ser vivo. Solo Dios pudo crear estas grandes maravillas. La voz de Dios se escuchaba retumbando y poniendo en toque mágico, que hacía que brotara de la tierra vida vegetal y animal. Cuando en verbo de Dios exclamaba la palabra produzca, causaba un movimiento extraño, más extraño que el de un temblor, porque todos los elementos vitales corrían a agruparse, unirse o fundirse. Al haber creado Dios el ADN, esto ya no lo explicaron ayer. ¿Qué ocurre con la voz de Dios con la palabra haya? Esta se conoce como mitosis y la multiplicación de la célula. Una célula se multiplica dividiéndose en dos, y de estas dos en cuatro, de estas 4 en 8, de estas 8 en 16, y así sucesivamente. Es algo divinamente maravilloso con lo que se crea un bien y organizado animal. Todo esto a la orden maravillosa y divina. De esta manera aparecieron tanta variedad de animales, como las vacas, ovejas, camellos, asnos, rinocerontes y cebras, y todos los animales que podemos contemplar en los zoológicos, entre ellos en chango, en cual hablaremos más tarde sobre él, porque tiene un papel muy importante en las enseñanzas escolares, que están lejos de las cosas de Dios. Es necesario que estemos muy conscientes de que la vida animal no pudo existir por pura casualidad, o sea, que haya aparecido sin que nadie la creara ni la planeara. Esta es la enseñanza que se da en las escuelas de todos los niveles. Ya nuestros hermanos nos dijeron cómo creen los científicos que hubo vida en nuestro planeta. Dicen que primero fue una célula microorgánica, después se convirtió en un pequeño pececito que fue creciendo y cambiando de forma hasta que se le ocurrió salir del mar, y ya en tierra siguió su evolución hasta convertirse en chango y después en humano. Todo esto solo se fue dando solo por pura casualidad, conforme se iba requiriendo, y se transformaba sin que nadie le dijera cómo transformarse. Esos cuentos son los que nos enseñan en las escuelas, y nadie quiere atribuir a la creación del ser celestial que le dio orden y sentido a todas las cosas. Para saber que Dios creó todo esto, solo debemos que reflexionar. ¿Cómo es que hay animales tan variados, hermosos, perfectamente bien organizados, con aparatos físicos y cualidades diferentes unos de otros? Debemos de seguir admirando toda la creación de Dios. ¿Por qué hizo diferente a la vaca del rinoceronte, del canguro, también un león, de la vaca en perro y de gato, y de un sinfín de animales perfectamente bien pensados? Si la vida hubiera existido por pura casualidad, no existirían tanta variedad de animales, solo existirían puras vacas, leones, peces o animales raros y extraños que ni siquiera tendrían la posibilidad de existir. ¿A poco la casualidad pensó en que era necesario que existiera macho y hembra para que se pudieran reproducir? Si es así, entonces tendríamos que decir, qué casualidad tan inteligente, porque pensó en todo. Esto solo lo podemos decir de un ser maravilloso, que pensó la forma, cualidades y características perfectísimas a cada uno de los animales creados, y si fuera poco les dio raciocinio para que se pudieran reproducir con los de su misma especie, dándoles un fin, algunos para limpieza del planeta y otros para carga y ayuda del hombre.
Este ser maravilloso, inteligente y sabio, creador de todos los seres vivos, es el Dios en que hoy creemos. Amén. Paz a vosotros. Hermanos, aquí presento la saludo junto con aquellos hermanos que nos acompañan por internet. Paz a vosotros. Ocupen sus lugares. Es un gusto poder estar ante ustedes exponiéndoles la palabra de Dios, que en esta ocasión desarrollamos el tema de la creación del universo. Por cierto, quiero que recuerden que la palabra universo significa conjunto de todo lo creado. Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 20 al 23. Génesis, capítulo 1, verso 20 al 23. Génesis, capítulo 1, verso 20 al 23. Y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios las aguas bellas y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad y henchid las aguas y los mares y las aves se multiplican en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. En este quinto día de la creación ya existían lugares apropiados y acondicionados para poder tener otra nueva especie de vida. Como por ejemplo recordarán que en el tercer día de la creación Dios creó la inmensa expansión. En el tercer día de la creación, Dios creó la extensión de la tierra, con su mucha vegetación, mares y océanos, como los conocemos hoy en día, con agua salada y su mucha vegetación marina. También recordarán que en el segundo día de la creación, Dios creó la inmensa expansión de la tierra, también conocida como atmósfera, con su colchón de aire. Por lo tanto, Dios comenzó a crear diferentes tipos de vida sensitiva, o sea, fruto de varias simientes, flores y hojas de varios colores, dejando ver este mundo con una hermosura grandiosa. La voz del Verbo de Dios volvió a surgir con maravillosa potencia, motivando al átomo terrestre. Como ya nos explicaron, son las partículas con las cuales está compuesta la materia. Al decir el verbo, produzcan las aguas, reptil de ánima viviente, aves que vuelan sobre la abierta expansión de los cielos. En ese día fueron creadas las ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y lo más importante de todo, vio Dios que era bueno, y al escuchar nuevamente la voz de Dios iniciaron a combinarse muchos de los elementos agua y tierra, esos elementos que nos explicaron nuestros hermanos a principios de la semana infantil. Con esos elementos se fueron formando los miles de peces que existen en las aguas. Esto fue lo que apareció de una manera acelerada para nosotros en este quinto día de la creación. Hoy la tecnología nos permite imaginar cómo pudo haber sido ese movimiento de los materiales. ¿Cómo pudo haber sido formando las cosas y seres se fueron formando? Quiero que vean este video en cámara rápida de la construcción de un edificio de 15 pisos
que le tomó al hombre construirlo solamente en 6 días y nosotros lo podremos ver en tan solo 2 minutos. Corre video, cabina, por favor. ¿Se imaginan, hermanos, si esto ha podido hacer el hombre, qué no podrá hacer Dios con su poder infinito? Yo creo que la velocidad en que se fueron formando todas las cosas fue 1000 veces superior a la velocidad que acabamos de ver en este video. Y estoy seguro de eso, porque hemos conocido al Dios Todopoderoso. Y para Él no hay imposible. Otra muestra del gran poder de Dios fue la creación del ADN de cada ser vivo. Este elemento lo creó Dios antes de formar cualquier clase de ser vivo. Esta sigla ADN significa A, ácido, D, desoxirribo y N, nucleico. Aquí también se muestra la grandeza de Dios, y para que nos expliquen un poco más de esto, recibamos a nuestro hermano Jonathan Esteves Velázquez, que nos ampliará esta información. Paz a vos. Queridos hermanos, paz a vos. Ocupen sus asientos, ya que nuestro hermano Azael Martínez nos ha hablado un poco del poder de Dios y nos comenzó a hablar de un elemento muy importante en la creación de los seres vivos, el ADN. Este elemento lo creó Dios antes de formar cualquier clase de ser vivo. Esta es una sigla compuesta de 3 letras, A, T, N, y cada una de ellas significa A, ácido. La letra D quiere decir desoxirribo. La letra N significa nucleico. Todo esto es el ácido de los núcleos celulares. En otras palabras les diré, en el núcleo de la célula se encuentra una cinta con una escalera de caracol o helicoidal, lo cual se encuentran programadas
una cinta magnética, todas las características del ser vivo. Toda esta cuestión de la célula y del ADN ha sido para el hombre toda una fascinación. Fue en el año de 1869 cuando un hombre llamado Friedrich Miser descubrió el ADN. Desde entonces ha tenido grandes avances al grado que hoy en día ha podido modificar la información que se encuentra en esa escalera que parece ser de caracol. Todo esto es asombroso e increíble. Lo único que sabemos los de la Iglesia de Dios es que Dios hizo la potencia del Verbo Divino. Un sumo mandato poderoso. Desde las escuelas a todos niveles enseñan que la primera clase de vida que existió en la Tierra, que surgió en el agua. A los hombres que se dicen de esencia, se imaginan de que un momento a otro la Tierra se enfrió porque creen que estaba caliente después del Big Bang o gran explosión. Creen que hace miles de millones de años fueron apareciendo diminutos animalitos conocidos como microorganismos o pequeñas células que con el tiempo, por casualidad, se comenzaron a juntar en parejas para procrearse, pero a través de miles de años iban sufriendo transformaciones hasta que apareció el primer pececito. ¿Se imaginan? Dicen que al transcurrir miles de años, los cambios que sufrieron los peces fueron enormes, porque les salieron patas y ellos solitos se transformaron en otros animales. Todo esto, como se los dije anteriormente, son puras suposiciones que no debemos creer. Lo único que aciertan los llamados científicos es que piensan que la primera clase de vida que existió en la Tierra estuvo en el agua, lo cual, como ya vimos, coincide con la Biblia. Al mandato de Dios comenzaron a surgir las aguas, toda clase de animales marinos como cangrejos, camarones, serpientes marinas, almejas, ostiones, pulpos, estrellas marinas y una gran infinidad de animales marinos. Algunos no los conocemos bien porque viven en las profundidades de los océanos, pero hoy el hombre los ha descubierto gracias a los que arriesgaron su vida sumergiéndose a grandes profundidades. Otras especies más han salido debido a los huracanes y maremotos. A cada vez se hacen más fuertes y comunes en nuestro planeta. Como Dios es muy poderoso y puede hacer grandes cosas, como nos lo dice el expositor anterior, en este día quinto también creó las aves en los cielos. Nuevamente se escuchó la voz del Verbo Divino exclamando la orden, ¡produzca! De inmediatamente comenzaron a surgir garzas, cigüeñas, golondrinas, patos, lechuzas, buitres, águilas, una gran variedad de aves que vemos surcar en los cielos. Actualmente el hombre dice conocer más de 9,000 especies de aves y algunas las vemos volar cerca de nosotros, pero todas con gran hermosura. Actualmente el hombre dice conocer más de 9,000 especies de aves. Algunas las vemos volar cerca de nosotros, pero todas con gran hermosura. Hermanos, pueden visitar algunos acuarios y apiarios y al contemplar sus diversas clases de peces y de aves, sus diferentes colores, tamaños y formas, que al contemplarlos, lo que debemos hacer es alabar a Dios, porque solo con su gran sabiduría pudo haber hecho todos estos animales diferentes unos de otros, para diversas cosas cada uno. Solo Él, un ser superior, pudo haber hecho toda esta gran hermosura.
Hermanos, espero que hayan podido comprender un poco de lo que Dios creó en el quinto día. En el quinto día, sigan recibiendo las bendiciones del Creador y paz a vosotros. Hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Ocupen sus asientos. También queremos enviar un saludo a los hermanos que nos acompañan a través del internet. Paz a vos. En esta tarde tengo el gusto de exponerles la palabra de Dios con el tema que se ha analizado durante toda la semana, que es la creación del universo. Ayer el hermano expositor nos habló un poco de la creación del hombre y hoy vamos a seguir viendo cómo la Biblia nos enseña claramente que el hombre y todos los seres vivos fue creado del polvo. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 20. Eclesiastés, capítulo 3, verso 20. Y dice, todo va a un lugar, todo es hecho del polvo y todo se tornará en el mismo polvo. Dice que todo es hecho del polvo y todo se tornará en el mismo polvo. Así lo hemos visto con los predicadores anteriores. Primero aprendimos que los árboles y las plantas surgieron de la tierra. El tercer día, los peces y las aves también surgieron en las aguas de la tierra. En el quinto día, las bestias y el hombre en el sexto día fueron hechos del mismo material de tierra, aunque todos los seres vivos fueron creados del polvo de la tierra. Cada uno es diferente al otro. Por ejemplo, la carne del pescado no es igual a la de gallina. Ustedes lo saben muy bien porque todos hemos comido la carne de esos animales. La carne del pollo no es igual a la de res, ni la del borrego se parece a la del pescado. Así podríamos ir viendo muchos animales y todos son diferentes. Esto nos demuestra que solo una mano celestial y divina pudo hacer a todos los seres vivos que existen en el mundo. Así lo vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 39. Corintios, capítulo 15, verso 39. Y dice, toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de los
la de las aves. Los incrédulos dicen que todos los animales surgieron por casualidad y que Dios no los creó, pero debemos razonar de que si Dios no los hubiera creado, no existiría tanta variedad de animales perfectamente hechos. En las escuelas enseñan que Dios no creó ninguna clase de vida, aunque no quieren creer, ni mucho menos reconocerle, y han inventado supuestos argumentos para poder explicar la aparición del hombre, y dicen, el hombre ha venido por evolución. Evolución quiere decir desarrollo, transformación o cambio de las cosas. Dicen que primero apareció una célula o microorganismo. Después de muchos de miles de millones de años, se convirtió en un pececito y pasó otra época similar y se convirtió solito en un batracio, o más conocido como sapo. Después volvieron a pasar muchos años, miles de millones de años, y se convirtió en un cuadrúpedo, algo así como un zorrillo, hasta que volvieron a pasar muchos años y se convirtió en otro animal, algo así como un mapache, hasta que al cabo de muchos de miles de millones de años llegó a convertirse en un chango y por último en un hombre y una changa en una mujer, tal como lo vemos ahora. Así es como creen esos hombres que no quieren creer en las cosas de Dios. Todavía añaden que para que ese chango se convirtiera en hombre, tuvieron que pasar muchos miles de millones de años para irse transformando. Primero fue perdiendo la trompa de mono. Después pasó otra época y se le cayó. Primero fue perdiendo la trompa de mono que tenía. Después pasó otra época y se le cayó el rabo. Muchos miles de millones de años más tarde se le comenzó a caer el pelo del cuerpo, quedando lampiño, o sea, sin pelo, y comenzó a sentir vergüenza y se comenzó a cubrir el cuerpo delante de las changas que se estaban volviendo mujeres. Muchos miles de años comenzaron a civilizarse, dejando su estado salvaje e iniciaron la articulación de las palabras, y así sucesivamente hasta llegar a vestirse de traje y hablar un sinfín de groserías como lo vemos hoy en día. Hermanos, si esto fuera cierto, en primer lugar ya se estaría viendo por lo que changos en estado de transformación, porque aquellos seres deben seguir evolucionando y cualquiera de estos días debería de ser su día final de dejar de ser simio, y por todo el mundo se podía ver convertirse changos en hombres y changas en mujeres. Esto nos demuestra una vez más que Dios hizo al hombre. En segundo lugar, ¿no les parece raro que las changas teniendo igual de pelo que los changos, habiendo surgido la mujer de ellas, deberían de tener bigote como los hombres que surgieron del chango? Si le preguntamos a un profesor que defiende a capa y espada la evolución, nos dirá que esto es porque las changas evolucionaron más rápido que los changos. En los libros de biología o ciencias naturales dice, de esta especie descendemos tanto tú como yo. Eso quiere decir que los maestros aceptan que sus tatarabuelos fueron unos changos. Cuando nos digan esto debemos responder, yo soy hijo de Dios, creador del hombre y la mujer, y no soy hijo de un simio. Con la creación del hombre y la mujer, Dios coronó su creación, ya estaba todo terminado. La creación fue hecha en solo 6 días en 24 horas, como lo conocemos hoy. Millones de cosas estaban listas, astros, estrellas, la mar, sus peces, la tierra y toda su flora y fauna. Hasta el hombre y la mujer empezaban a deleitarse
con el maravilloso panorama de todo lo creado. Muchos hombres no creen que Dios haya hecho la creación en 6 días, porque piensan que el día es muy pequeño para haber creado en él infinidad de cosas tan complejas y complicadas como las que nos rodean. Pero eso es porque no quieren aceptar que Dios las hizo, y al estar disfrutando hoy los avances de la ciencia, ya deberían de comprender claramente que un minuto es muy inmenso delante de Dios. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 8. Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 8. Y dice: mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante de Dios, del Señor, es como 1000 años, y 1000 años como un día. Hoy los avances tecnológicos, en un día es como 1000 años delante de Dios. Eso quiere decir que un minuto eso quiere decir que un segundo será o durará ante sus ojos al tamaño de 5 días más o menos. Hoy los avances tecnológicos nos demuestran la grandeza de un segundo, que es el tiempo que tarda el reloj en hacer tic-tac. En un segundo, una máquina de coser puede hacer más de 100 a 125 puntadas. Un automóvil puede recorrer más de 50 metros en un segundo. Un avión puede recorrer más de 160 metros en un segundo. Y no se diga un avión supersónico, puede recorrer más de 340 metros en un segundo. Un problema matemático, por muy complicado que sea, una computadora lo puede resolver un segundo o hasta en fracciones de segundo, porque el hombre hoy ha dividido un segundo en fracciones todavía más pequeñas, y tienen los aparatos para poder medir esas fracciones como estas. Decisegundo, décima de segundo o el segundo dividido en 10 partes iguales. Centisegundo, centésima de segundo o el segundo dividido en 100 partes iguales. Milisegundo, milésima de segundo o el segundo dividido en 1000 partes iguales. Microsegundo, milésima de segundo o el segundo dividido en 1 billón de partes. Nanosegundo, 1000 millonésima de segundo o el segundo dividido en 1000 millonésimas. Picosegundo, billonésima de segundo o el segundo dividido en 1 billón de partes. Femtosegundo, 1000 billonésimas de segundo o el segundo dividido en 1000 billones de partes. Atosegundo, trillonésima de segundo o el segundo dividido en 1 trillonésima de segundo de partes. Hermanos, ¿pudieron entender esto? Porque yo la verdad solo sé que ya son unas cifras enormes e inalcanzables a nuestra mente, y que solo el hombre en los más grandes laboratorios utiliza esas medidas de tiempo en sus investigaciones. Todo esto nos demuestra que Dios pudo hacer infinidad de cosas en 1 trillonésima de segundo. Eso quiere decir que la ciencia y la tecnología son una ventana
hacia el maravilloso poder de Dios, y que pero el hombre seguirá siempre con su necedad de que es imposible hacer tantas cosas en un segundo. Hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes explicando estas cosas tan maravillosas. Que Dios los bendiga y paz a vos. Hermanos, en el Señor Jesucristo, paz a vosotros. Ocupen sus asientos. Nuevamente me encuentro aquí con ustedes con el gusto de dirigirles la predicación de este día. Estamos llegando a la conclusión de la Semana Infantil 2016, donde hemos analizado un tema muy discutido por el hombre, que es la creación del universo. Les invito a que le demos lectura al libro de Génesis, capítulo 2, versos del 1 al 5. Génesis, capítulo 2, versos del 1 al 5. Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamiento, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron criados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Ya mis hermanos nos han explicado todo lo que hizo Dios en los días de la creación, y también nos han dejado bien claro que Dios solo utilizó 6 días para hacerlo todo. Ya que esto quedó bien aclarado, hoy yo les voy a explicar qué hizo Dios en el séptimo día. En el séptimo día Dios cesó de trabajar, porque ya había terminado toda la creación y ya no faltaba nada. Por esto, en la Santa Biblia dice que Dios reposó, pero no crean que Dios estaba cansado. Veamos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 28. Isaías, capítulo 40, versículo 28. Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su ornamiento no hay quien lo alcance. Dios creó el séptimo día cesando de trabajar por las siguientes razones. Primera, para establecer un día espiritual para el hombre. Segunda, para establecer un día de descanso, y tercera, para marcar con exactitud el orden semanal. Para que el día sábado fuera santificado, Dios mismo lo reposa. En esta forma llega a ser un día muy especial, muy diferente a los otros y queda un reposo, un descanso establecido para todas las cosas y en todas formas. Por ejemplo, el corazón entre latido y latido tiene un descanso, y en las noches, cuando estamos durmiendo, el corazón late más lento de como late en el día. El sábado, en comparación con los demás días de la semana, cuenta con bendición y santificación, cosa que no cuentan los demás días de la semana. El vocablo bendecir es una forma de denominar la acción de alabar, ensalzar o engrandecer, y es lo que hizo Dios en el séptimo día, y todavía más, lo santificó, apartándolo de todos los demás días de la semana. A este día séptimo le hemos llamado espiritual, porque es el día en el que se debe dedicar a Dios. El mandamiento dice: es reposo para Jehová tu Dios, y no dice que es reposo para nosotros, para que nos quedemos en casa acostados, ni para que nos vayamos a pasear. Es el día a la alabanza del Creador. En este día se debe hacer una gran fiesta religiosa, porque es el día en el que se conmemora el fin de la creación. Y Dios lo separó y lo engrandeció de los demás días para que el hombre alimentara su espíritu, dedicándose completamente en pensar las cosas de Dios. Cuando Dios escribió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, no escribió que sería descanso para que el hombre se paseara, sino que sería descanso para dedicarlo a él. Y por eso dice: acordate el día de reposo,
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Esto quiere decir que el sábado no debemos ocuparlo para irnos a pasear o ir a visitar a alguien, porque si no estaríamos olvidando el mandamiento de nuestro Dios. Dios a este día séptimo le llamó Shabbat, palabra que proviene del hebreo y que significa descanso o reposo. El trabajo fatiga o cansa, gasta o acaba. Todo ser creado necesita un descanso, porque si no, moriría prematuramente. Por ejemplo, una bestia de carga, como la que es un caballo, después de una larga caminata por los montes, al llegar a un paraje es necesario quitarle la carga que lleva. Luego se le tiene que quitar la silla de montar o aflojársela. Por último, posteriormente se le tiene que dar agua y comida para que pueda descansar bien y al siguiente día seguir trabajando con energía. Como Dios sabe que el hombre es muy ignorante, desordenado e insensible, en los 10 mandamientos ordena que estos animalitos también deben de tener un descanso. Y esto lo dice en Éxodo capítulo 20, versículo 10. Éxodo capítulo 20, versículo 10. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Todo ser orgánico que puede realizar un trabajo es más delicado que las cosas inanimadas. Esto quiere decir que necesitan un descanso. Sin embargo, en las máquinas que el hombre ha inventado encontramos una gran enseñanza. Por ejemplo, un auto, autobús, moto u otro tipo de máquina similar tienen forzosamente que dejarse descansar un día a la semana, porque si no, no desistirían el duro trabajo y se acabarían muy pronto. Algunos ocupan ese día para revisarlos y acondicionarlos bien para que puedan desempeñar su trabajo los demás días. Ahora analizaremos muy bien esto. El hombre también es una máquina 1000 veces más fina que todos esos aparatos hechos por el hombre. Por eso necesita un descanso forzoso. Y esto lo pensó Dios cuando creó al hombre. Sabía que la criatura que estaba haciendo era sumamente delicada y que necesitaba como un complemento para ella, un día de descanso. Y así lo creó Dios, descansando Él para dejarlo establecido y no porque Él no necesitara. Es necesario que el hombre se acuerde de Dios un buen tiempo, siendo necesario que se dedique a Él y al mismo tiempo disfrute de un descanso físico en el cual pueda recuperar todas sus energías perdidas durante los 6 días de duro trabajo. Y por eso el mismo Dios en sus 10 mandamientos ordena: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Hay personas a las que no les gusta descansar y lo hacen para reunir suficiente dinero y para volverse ricos muy pronto, pero lo único que están haciendo es precipitar su vejez o que las enfermedades se presenten por cansancio. Hermanos, el sábado es un día muy especial porque es el día que marca la semana. Desde la creación hasta nuestros días así ha sido y no ha cambiado, aun cuando los hombres lo han intentado e inclusive han afirmado que el sábado se ha perdido a través de los años. No es cierto, porque cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, 4000 años después de la creación, reconoció al día sábado como día séptimo y dijo: el sábado por causa del hombre es hecho, y no el hombre por causa del sábado. El mismo Señor Jesús lo reposó, entrando a la sinagoga judía en el día sábado. Comprobemos esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16. ¿Ya lo tienen, hermanos? Lucas, capítulo 4, versículo 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Para concluir, quiero decirles que el sábado todavía cuenta con una cualidad mayor. Es algo más grande todavía, algo muy especial.
Es la señal por la cual podemos identificar al único y verdadero Dios, al Creador de los cielos y la tierra, al que hizo toda la creación en 6 días de 24 horas, al que nos ha permitido conocerle y estar aquí alabando su nombre. Veamos el libro de Ezequiel, capítulo 20, verso 12 y verso 23. Ezequiel, capítulo 20, verso 12 y verso 23. Verso 12 y verso 23. Y diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Y el 23, y también les alce yo mi mano en el desierto, que los esparciría entre las gentes y que los aventaría por las tierras. Hermanos, esta ha sido la enseñanza que les hemos traído a los predicadores de esta Semana Infantil 2016. Rogamos a Dios nos siga permitiendo estar entre sus caminos, conociendo su palabra para honra y alabanza. Vean, puestos de pie, los invito a que le demos lectura al libro de Daniel, capítulo 2, verso 20 al 22. Daniel, capítulo 2, verso 20 al 22. Daniel, capítulo 2, verso 20 al 22. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza, y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en él. Amén. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.